Buenos días. ¿Cómo están? Ayer estuvimos platicando al que llamamos el capítulo 2 arbitrariamente, justamente para esto que estamos haciendo, que es la lectura de las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda. Una vez más se los enseño. Lo que estamos hablando, lo que estamos leyendo, viene aquí. Y lo estamos comentando, básicamente. En el capítulo anterior veíamos o leíamos que Carlos, después de haber sido aceptado como de brujo, aprendiz de brujo, lo llevan por primera vez con Mezcalito. Este primer encuentro eh, lo pasa jugando con un perro, en ese momento, y se había comido, decía Carlos, 7 jícaros, ¿no? Y no quería, ya no quería comer más. Venía desde Sudamérica y ya no quería, por algo, ¿verdad? Es fuerte la planta. Entonces llevaba uno, creo, y ya no podía con más. Y don Juan le decía, no, espérate, son 7. Entonces el día de hoy vamos a continuar, ¿no? Con lo que sucedió al día siguiente de este primer encuentro. Recuerden que al fin del encuentro con Mezcalito está diciendo Carlos, entrar en el estado de Mezcalito fue relativamente sencillo. Poco a poco fui accediendo a esos estados de conciencia o a ese nivel de, ¿cómo decía él? Realidad no ordinaria, algo así, ¿no? Bueno, el caso es que entrar en ese mundo le fue muy sencillo, pero salir de él dice que le fue doloroso, ¿no? Porque le fue triste. Y sí, los que hemos alguna vez participado en un evento de estos, que alguien nos ha llevado, que alguien nos ha guiado, porque hemos tenido el interés de aprender, sí, de veras uno se siente, ¿no? Al entrar es muy sencillo, a veces ni te das cuenta, ya estás ahí adentro y dices, madre, ¿qué es esto? ¿Dónde ando? Pero salir del paso es más fuerte, es más pesado, es duro, no es tan sencillo. Entonces, bueno, mucha introducción por ahí. Era sábado 5 de agosto de 1961. Más tarde, aquella mañana, después del desayuno, el dueño de la casa, don Juan y yo regresamos a donde vivía don Juan. Yo estaba muy cansado, pero no pude dormirme en la camioneta, solo después de que el hombre se marchó. Me quedé dormido en el zaguán de la casa de don Juan. ¿Recuerdan estos personajes? Los que reciben a Carlos, los que le ofrecen a Mezcalito. Aparentemente no vuelven a aparecer en toda la novela. Bueno, toda la novela, toda la historia, todo el relato. Y ningún libro. Aunque después la posibilidad de que estas personas hayan participado en el aprendizaje de Carlos de una forma indirecta es muy posible. Es posible que hayan formado parte de la partida del Nahual Don Juan. Ya son como ideas, ¿no? Porque nunca se aclara. Cuando desperté era de noche. Don Juan me había tapado con una cobija. Lo busqué, pero no estaba en la casa. Regresó más tarde con una olla de frijoles refritos y un montón de tortillas. Yo tenía mucha hambre. Después de comer, mientras descansábamos, me pidió narrarle cuanto me hubiera ocurrido la noche anterior. Relaté mis experiencias en gran detalle y con la mayor exactitud posible. Cuando terminé, él asintió y dijo, creo que andas muy bien. Se me dificulta explicarte ahora cómo y por qué, pero creo que te fue bien. Verás, a veces él es juguetón como un niño, otras veces es terrible, espantoso.
o hace travesuras, o es muy serio. No se puede saber de antemano cómo va a ser con otra persona, pero cuando uno lo conoce bien, a veces... Tú anoche jugaste con él. Eres la única persona que conozco que ha tenido un encuentro así. ¿En qué forma difiere mi experiencia de la de otros? Tú no eres indio, por eso se me dificulta aclarar qué es qué. Pero él o toma a las gentes o las rechaza, sin importarle que sean indias o no. Eso lo sé. Las he visto por docenas. También sé que travesea, hace reír a algunos, pero jamás lo he visto con nadie. ¿Puede usted decirme ahora, don Juan, cómo protege el peyote? No me dejó terminar. Me tocó vigorosamente el hombro. No lo nombres nunca así. Todavía no lo has visto lo bastante para conocerlo. ¿Cómo protege Mezcalito a la gente? Aconseja. Responde cualquier cosa que le preguntes. ¿Entonces Mezcalito es real? Digo, ¿es algo que pueda verse? Pareció desconcertado por mi pregunta. Me miró con una especie de expresión vacía. Lo que quise decir es que Mezcalito... Oí lo que dijiste. ¿Qué no lo viste anoche? Quise decirle que solo había visto un perro, pero noté su mirada de extrañeza. ¿Entonces cree usted que que lo que vi anoche era él? Me miró con desprecio. Chasqueó la lengua. Sacudió la cabeza como si no pudiera creerlo y en tono muy belicoso añadió: ¿A poco crees que era tu mamá? Hizo una pausa antes de mamá, por lo que iba a decir era tu chingada madre. La palabra mamá resultó tan incongruente que ambos reímos largo tiempo. Luego me di cuenta que se había quedado dormido sin responder a mi pregunta. Entonces fíjense, a don Juan le resulta extraño, ¿no? Este no es indio. Y le fue muy bien con mezcalitos más, estaban jugando. Y le pregunta a Carlos, a ver cómo te fue. No, pues estuve con un perro ahí. No se dio cuenta. No se dio cuenta en ese momento, pero don Juan pensaba que él había visto a Mezcalito. Y es que, pues sí, algunos tienen la suerte, la fortuna de poderlo ver, de poderlo escuchar, de poderlo sentir. Algunos lo sienten, pero no lo ven. Algunos lo escuchan, pero no lo ven, tampoco lo sienten. Pero ya cuando lo puedes ver, sentir, platicar y todo, se puede sentar a platicar contigo y caminar, pues bueno. A algunos les enseña cosas, pues, misterios. ¿No? A cada quien le enseña lo que le puede, lo que le corresponde, para lo que está preparado. Y te prepara para enseñarte más. Entonces así, ¿no? Carlos, pues es su primer encuentro. No lo vio. O sea, pudo haber estado con él, pero no lo vio. No se dio cuenta. Domingo 6 de agosto de 1961. Llevé a don Juan en mi auto a la casa donde yo había tomado peyote. En el camino me dijo que el hombre que me ofreció mezcalito se llamaba John. No, ese nombre no vuelve a aparecer, que yo recuerde. No sé si fuera parte de su partida. Su partida es como su grupo, el grupo con el que trabaja, para alcanzar el propósito. Al llegar a la casa, encontramos a John sentado en el zaguán con dos hombres jóvenes. Todos se mostraron en extremo joviales, reían y charlaban con gran desenvoltura. Los tres hablaban inglés perfectamente. Dije a John que iba a darle las gracias por haberme ayudado. Quería saber su opinión sobre mi conducta durante la experiencia alucinógena, y les dije que había estado tratando de pensar en lo que hice aquella noche y no podía recordar. Rieron y se mostraron renuentes a hablar del asunto. Parecían contenerse a causa de don Juan. Todos lo miraban de reojo, como esperando su autorización para hablar. Don Juan debió de dársela con alguna seña, aunque yo no advertí nada, porque de pronto John empezó a decirme que había hecho yo aquella noche.
Dijo haber sabido que yo estaba prendido cuando me oyó vomitar. Calculó que había yo vomitado unas 30 veces. Don Juan rectificó y dijo que solo fueron 10. No fue tanto. Luego todos nos acercamos a ti, continuó John. Estabas tieso y tenías convulsiones. Durante largo rato, acostado boca abajo, moviste los labios como si hablaras. Luego empezaste a pegar en el suelo con la cabeza. Y don Juan te puso un sombrero viejo y te detuviste. Estuviste horas temblando y gimiendo tirado en el piso. Creo que entonces todos nos dormimos, pero entre sueños yo te oía resoplar y gruñir. Luego te oí resoplar y gruñir. Luego te oí gritar y desperté. Te vi saltar por los aires, gritando. Te abalanzaste sobre el agua, tiraste la cacerola y empezaste a nadar en el charco. Don Juan te trajo más agua. Te quedaste quieto un rato, sentado frente a la cacerola. Luego te levantaste de golpe y te quitaste toda la ropa. Estuviste de rodillas frente al agua, bebiendo a grandes tragos. Luego nada más te quedaste ahí sentado, mirando el aire. Pensamos que ahí te ibas a quedar para siempre. Casi todo el mundo estaba dormido, hasta don Juan, cuando de repente te levantaste otra vez aullando y te fuiste detrás del perro. El perro se asustó. Ya huyó también y corrió para atrás de la casa. Entonces todo el mundo despertó. Todos nos levantamos. Regresaste por el otro lado, todavía persiguiendo al perro. El perro corría delante de ti ladrando y aullando. Debiste dar como 20 vueltas a la casa, corriendo en círculos, ladrando como perro. Tuve miedo de que la gente le entrara curiosidad. No hay vecinos cerca, pero tus aullidos eran tan fuertes que podían oírse, que podían haberse oído a millas de distancia. Alcanzaste al perro, agregó uno de los jóvenes, y lo trajiste al zaguán en brazos. Entonces te pusiste a jugar con el perro, prosiguió John. Luchabas con él, y el perro y tú se mordían y jugaban. Eso me hizo gracia. Mi perro no acostumbra a jugar. Pero esta vez tú y el perro estaban rodando uno encima de otro. Luego corriste al agua y el perro bebió contigo, dijo el joven. Corriste 5 o 6 veces al agua con el perro. ¿Cuánto duró esto?, pregunté. Horas, dijo John. Durante un rato los perdimos de vista a los dos. Creo que corrieron para atrás de la casa. Nada más los oíamos ladrar y gruñir. Tú parecías de veras un perro. No podíamos distinguirlos. A lo mejor era el perro solo, dije. Rieron y John dijo: tú estabas ahí ladrando, muchacho. ¿Qué pasó después? Los 3 hombres se miraron y parecieron tener dificultades para decir qué pasó después. Finalmente habló el joven, que aún no decía nada. Se atragantó, dijo mirando a John. Sí, te atragantaste en serio. Comenzaste a llorar muy raro y luego caíste al piso. Pensamos que te estabas mordiendo la lengua. Don Juan te abrió las quijadas y te echó agua en la cara. Entonces empezaste otra vez a temblar y a tener convulsiones. Luego estuviste inmóvil un rato largo. Don Juan dijo que todo había terminado. Para entonces ya era de mañana, así que te tapamos con una cobija y te dejamos a dormir en el zaguán. Cayó en este punto y miró a los otros hombres, que obviamente trataban de contener la risa. Se volvió a don Juan y le preguntó algo. Don Juan sonrió y respondió a la pregunta. Y John se volvió hacia mí y dijo: te dejamos en el porche porque teníamos miedo de que fueras a orinarte por los cuartos. Todos rieron muy fuerte. ¿Qué me pasaba?, pregunté. Hice yo. ¿Hiciste tú?, reveló John. No íbamos a mencionarlo, pero don Juan dice que está bien. Te orinaste en mi perro. ¿Qué cosa? No pensarás que el perro corría porque te tenía miedo, ¿verdad? Corría porque lo estabas orinando. Hubo risa general en este punto. Traté de interrogar a uno de los jóvenes, pero todos reían y no me escuchó. Pero mi perro se desquitó, prosiguió John. También él se orinó en ti. Esta afirmación era al parecer el colmo de lo cómico, porque todos rieron a carcajadas, incluso don Juan. Cuando se calmaron, pregunté con toda sinceridad: ¿es cierto, de verdad? ¿Pasó realmente? Juro que mi perro te orinó de verdad. Te lo juro, temí el perro. De regreso rumbo a la casa de don Juan, le pregunté: ¿pasó en realidad todo eso, don Juan? Sí, dijo él. Pero ellos no saben lo que viste.
no se dan cuenta que estabas jugando con él. Por eso no te molesté. Pero este asunto del perro y yo orinándonos, es verdad, no era un perro. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Esa es la única manera de entenderlo. La única. Fue él quien jugó contigo. ¿Sabía usted que todo esto ocurrió antes de que yo se lo contara? Vaciló un instante antes de responder. No. Después de que lo contaste, recordé el aspecto raro que tenías. Nada más supe que te estaba yendo muy bien porque no parecías asustado. ¿De veras jugó el perro conmigo como dicen? ¡Carajo! ¡Que no era un perro! Entonces fíjense cómo es. La mente todavía no de Carlos. Tiene que ajustar todo al nivel racional. Pues yo estaba jugando con un perro. ¿Cómo que con quién? Don Juan le está diciendo: estabas con Mezcalito. Jugaste con Mezcalito. No era un perro, no era... Era Mezcalito. Pero Carlos no lo puede entender, no puede entenderlo. Entonces dice: no, era un perro. Un perro. Y yo estaba jugando con un perro y corriendo como un perro, ladrando como un perro, orinando un perro y el perro me orinaba. Y don Juan le decía: no, ese era Mezcalito jugando contigo. Y es raro que juegue con alguien. Así tan íntimamente, ¿no? Está muy extraño. Entonces, vemos, ¿no? La dificultad de entender que tiene Carlos para entender. Bueno, vamos bien. Vamos a terminar con el siguiente. Con lo siguiente fechado el jueves 17 de agosto del 61. Expuse a don Juan mi sentir con respecto a la experiencia. Desde el punto de vista de mi propuesto trabajo, había sido desastrosa. Dije que no me apetecía otro encuentro similar con Mezcalito. A ver, espérate. Se supone que batalló un año, ¿no? Estuvo friegue. Por favor, enséñeme de Mezcalito. Órale, pues, te vamos a enseñar a Mezcalito. Pero como es, ¿verdad? Bien, ahí te va. Y el jueves 17 de agosto del 61, un año después de estar insistiendo, después de que se ganó el derecho a aprender, expuse a don Juan mi sentir con respecto a la experiencia. Desde el punto de vista de mi propuesto trabajo, espérate, pues el trabajo ya había variado, ¿no te acuerdas? Había sido desastrosa. Dije que no me apetecía otro encuentro similar con Mezcalito. Acepté que cuanto me ocurrió había sido más que interesante, pero añadí que nada de ello podía realmente impulsarme a buscarlo de nuevo. Creía seriamente no estar hecho para ese tipo de empresas. El peyote me había producido como reacción posterior una extraña clase de incomodidad física. Era un miedo o una desdicha indefinidos, una cierta melancolía que yo no podía definir con exactitud, y tal estado no me parecía noble en modo alguno. Don Juan rió y dijo: estás empezando a aprender. Este tipo de aprendizaje no es para mí. No estoy hecho para él, don Juan. Tú eres muy exagerado. Esta no es ninguna exageración. Lo es. El único problema es que solamente exageras los malos aspectos. En lo que a mí toca, no hay buenos aspectos. Todo lo que sé es que me da miedo. No hay nada malo en tener miedo. Cuando uno teme, ve las cosas en forma distinta. Pero a mí no me importa ver las cosas en forma distinta, don Juan. Creo que voy a dejar en paz el aprendizaje sobre Mezcalito. No puedo con él, don Juan. Esta es en realidad una mala situación para mí. Claro que es mala, hasta para mí. Tú no eres el único sorprendido. ¿Por qué iba a estar sorprendido usted, don Juan? He estado pensando en lo que vi la otra noche. Fíjense, Don Juan también tuvo que pasar unos días, ¿no? Con eso que vio, dándole vueltas. ¿Mezcalito de veras jugó contigo? Eso me extrañó, porque fue una señal. ¿Qué clase de señal, don Juan? Pues Mezcalito te señaló. ¿Para qué? No lo tenía yo claro entonces, pero ahora sí.
Quería decirme que tú eras el escogido. Mezcalito te señaló y con eso me dijo que tú eras el escogido. ¿Quiere usted decir que me escogió entre todos para alguna tarea o algo así? No. Quiero decir que Mezcalito me dijo que tú podías ser el hombre que busco. ¿Cuándo se lo dijo, don Juan? Al jugar contigo me lo dijo. Eso te hace mi escogido. ¿Qué significa ser el escogido? Tengo secretos. Tengo secretos que no podré revelar a nadie si no encuentro a mi escogido. La otra noche, cuando te vi jugar con Mezcalito, se me aclaró que eras tú, pero no eres indio. Qué extraño. Pero, ¿qué significa para mí, don Juan? ¿Qué tengo que hacer? Me he decidido y voy a enseñarte los secretos que corresponden a un hombre de conocimiento. Ya se aventó al hombre de conocimiento, ¿eh? Ya no está hablando de brujos. Un hombre de conocimiento. ¿Quiere usted decir sus secretos sobre Mezcalito? Sí, pero no son solo los únicos secretos que tengo. Hay otros, de distinta clase, que me gustaría revelar a alguien. Yo mismo tuve un maestro, mi benefactor, y también me convertí en su escogido al realizar cierta hazaña. Él me enseñó todo lo que sé. Le pregunté de nuevo qué requeriría de mí este nuevo papel. Dijo que solo se trataba de aprender, en el sentido de lo que yo había experimentado en las sesiones con él. La manera en que la situación había evolucionado era bastante extraña. Yo había decidido, yo había decidido decirle que iba a abandonar la idea de aprender sobre el peyote, pero antes de que pudiera lograrlo, realmente él me ofreció enseñarme sus secretos. Ignoraba qué quería decir con eso, pero sentía que esta vuelta Ignoraba qué quería decir con eso, pero sentía que esta vuelta súbita era muy seria. Argumenté que no llenaba los requisitos para una tarea así, pues esta requería una clase de valor que yo no poseía. Le dije que la inclinación de mi carácter era hablar de actos que otros realizaban. ¿Ven? Como antropólogo él quería decir lo que la gente hacía, o sea, él solamente quería pasar el conocimiento, no lo quería para él. Y yo quería oír sus pareceres y opiniones acerca de todo. Le dije que será feliz de poder estar allí sentado escuchándolo durante días enteros. Para mí eso sería aprender. Escuchó sin interrupciones. Hablé mucho tiempo. Luego dijo, todo eso es muy fácil de entender. El miedo es el primer enemigo natural que un hombre debe derrotar en el camino del saber. Además, tú eres curioso. Eso compensa y aprenderás a pesar tuyo. Esa es la regla. Y no nos importa si tú quieres. Así es la regla, ya te escogimos, ya te enganchamos y pues ya no te vas a poder ir. Y así se la gastan los brujos. Ta, ta, ta. Además, tú eres curioso. Eso compensa. Y aprenderás a pesar tuyo. Aprenderás a pesar tuyo. Esa es la regla. La regla. No hay otra forma. Nadie va por su propia voluntad. No, pues es que es bien fácil ir a las ruedas de medicina y sentarse ahí a repetir las canciones, ¿no? Que todos cantan. Pero meterse en esto, no, esto está cabrón. Y eso es algo que a mí me costó mucho trabajo entender. A mí, yo batallaba con eso. Entonces ahora lo entiendo. Ahora no, me costó. Cada quien tiene su camino. Entonces algunos van a ceremonias, ¿no? A las ruedas de ceremonia, a las ruedas de tradición y estas cosas. Porque eso es lo que están buscando. Y está bien. Entonces ir a esas cosas a mí, por ejemplo, no ni siquiera me divierto. Luego no te dejan ni reír, luego yo me la paso riendo, entonces no, no, me callan todo el tiempo, entonces no me gusta. No estoy hecho para eso, pues, ¿no?
Entonces me costó trabajo entenderlo, entender que hay un lugar para cada quien y ese pues no es mi lugar. Lo malo es lo que uno ve en esos lugares, cómo usan a las plantas, cómo usan a la gente. Pero pues después las personas no lo ven, o sea, los que están ahí no lo ven. Pues ni modo, pues cada quien su camino, ¿verdad? Y suerte y ánimo para todos, porque sí está rudo esto. Y como ya habíamos leído anteriormente, entrar a los asuntos de mezcalito pues no es cualquier cosa. Estamos hablando de nahualismo mexicano. Después veremos qué es eso. Por ahí ya después lo empiezan a decir que es el nahual, el nahualismo y todo eso. Entonces pues esa es la regla. Protesté un rato más tratando de disuadirlo, pero él parecía convencido de que no me quedaba otra alternativa sino aprender. O sea, ya, güey, hazle como quieras. No estás pensando bien, dijo. Mezcalito de veras jugó contigo. Eso es lo único que hay que tener en cuenta. ¿Por qué no te preocupas de eso y no de tu miedo? Fue tan poco común. Eres la primera persona que he visto jugar con él. No estás acostumbrado a esta clase de vida. Por eso las señales se te escapan. Así todo, eres una persona seria. Pero tu seriedad está ligada a lo que tú haces, no a lo que pasa fuera de ti. Te ocupas demasiado de ti mismo. Ese es el problema. Y eso produce una tremenda fatiga. Pero ¿qué otra cosa puede hacer uno, don Juan? Busca y ve las maravillas que te rodean. Te cansarás de mirarte a ti mismo, y el cansancio te hará sordo y ciego a todo lo demás. Dice usted bien, don Juan, pero ¿cómo puedo cambiar? Piensa en la maravilla de que Mezcalito jugara contigo. No pienses en otra cosa. Lo demás te llegará por su propia cuenta. ¿Qué hizo don Juan? Nada. Le dio el mezcalito. No. Bueno, alguien se lo dio. Y don Juan lo único que hizo fue ver y vio la señal. Don Juan no está, Carlos no está acostumbrado a ese tipo de cosas, no se da cuenta que jugó con mezcalito y que eso es. O sea, sí pasa, pero no es tan común. Entonces le dice, olvídate de todo lo demás. Deja de pensar en ti y vamos a pensar en lo que podemos hacer. Domingo 20 de agosto del 61. La noche pasada don Juan procedió a introducirme en el terreno de su saber. Estábamos sentados frente a su casa, en la oscuridad. De improviso, tras un largo silencio, empezó a hablar. Dijo que iba a aconsejarme con las mismas palabras usadas por su propio benefactor el día en que lo tomó como aprendiz. Al parecer, don Juan había memorizado las palabras, pues lo repitió varias veces para asegurarse de que no se me fuera ninguna. Un hombre va al saber como a la guerra, bien despierto, con miedo, con respeto y con absoluta confianza. Cuando vas al saber, cuando vas a la guerra. Si no vas al saber, no vas a la guerra, ve como quieras, ¿no? Dice don Juan. Pero si vas al saber, como a la guerra, vas despierto, vas con miedo, con respeto y con confianza. Ir en cualquier otra forma al saber o a la guerra es un error, y quien lo cometa vivirá para lamentar sus pasos. Le pregunté por qué era así y dijo que, cuando un hombre ha cumplido estos 4 requisitos, no hay errores por los que deba rendir cuentas. En tales condiciones sus actos pierden la torpeza de las acciones de un tonto. Si tal hombre fracasa o sufre una derrota, solo habrá perdido una batalla, y eso no provocará deploraciones lastimosas. Entonces fíjense lo que está diciendo. Si vas al saber, ve despierto, con miedo, con respeto y confía. No importa lo que pase, vas a regresar bien. Aunque hayas perdido la batalla, puedes regresar. Declaró luego su intención de enseñarme lo que es un aliado, en la misma forma exacta como su benefactor se lo había enseñado a él. Recalcó con fuerza las palabras mismas, recalcó con fuerza las palabras, misma forma exacta, repitiendo la frase varias veces. Un aliado, dijo,
Es un poder que un hombre puede traer a su vida para que lo ayude, lo aconseje y le dé la fuerza necesaria para ejecutar acciones grandes o pequeñas, justas o injustas. Entonces un aliado es una fuerza. Es un poder. Un aliado es un poder que un hombre puede atraer a su vida para que lo ayude, para bien o para mal. Este aliado es necesario para engrandecer la vida de un hombre, guiar sus actos y fomentar su conocimiento. De hecho, un aliado es la ayuda indispensable para saber. Don Juan decía esto con gran convicción y fuerza. Parecía elegir cuidadosamente sus palabras. Repitió 4 veces la siguiente frase. Un aliado te hará ver y entender cosas sobre las que ningún ser humano podría jamás iluminarte. ¿Es un aliado algo parecido a un espíritu guardián? No es ni espíritu ni guardián, es una ayuda. ¿Es Mezcalito el aliado de usted? No. Mezcalito es otra clase de poder. Un poder único, un protector, un maestro. ¿Mm? Mezcalito está en la categoría de maestro. Enseña. Enseña sin compasión. Mezcalito no pide que vayas y le cantes y le hagas ofrendas. Eso no le interesa. No está esperando que él hagas oración para él. Ese no. Mezcalito es un maestro. Maestro enseña. No está esperando de ti. ¿En qué se diferencia Mezcalito de un aliado? A Mezcalito no se le puede domar y usar como se doma y se usa un aliado. Mezcalito está fuera de uno mismo. Escoge mostrarse de muchas formas a quien quiera que tenga enfrente, sin importarle que sea un brujo o un peón. O sea, lo pueden ver brujos o no brujos, cualquier persona lo puede ver. Se le puede manifestar de muchas maneras, pero luego la gente no se da cuenta. Se lo puedes ver en un perro, en un ave, en muchas cosas, en personas. Mezcalito puede hacer lo que sea en ese sentido. Por ejemplo, alguna vez en un cerro, en un retiro de, de práctica de este tipo de cosas, yo vi como a dos chavos estaban platicando, parados, ¿no? Enfrente de mí a unos 8 metros, digamos, 10 metros, por muy lejos. Y estaban platicando y se desmayaron, parados, perdieron el conocimiento y luego despertaron. Y cuando despertaron, me voltearon a ver los dos. Y mientras volteaban, yo los vi adornados. Empezaron así con collares y trajes como los que usan los maracames, los huicholes. Y los dos sonreían, no hablaban, solo me sonreían y me invitaban a que me acercara al fuego. No le hice caso, pues me dio mucho miedo. Pues por eso penco. Después me fue peor por no haber miedo al fuego. El punto es que Mezcalito elige cómo mostrarse. Después, hagan de cuenta que se salió otra vez Mezcalito de estas personas y se volvieron a desmayar. Regresaron en sí mismos y siguieron con su plática como si ese lapso de tiempo no hubiera ocurrido. Entonces, así es Mezcalito. Ese tipo de cosas puede hacer. Entonces dice, no se le puede domar y usar como se doma a un aliado. Mezcalito está fuera de uno mismo. Escoge mostrarse en muchas formas a quien quiera que tenga enfrente, sin importarle que sea un brujo o un peón. Don Juan hablaba con hondo fervor de que Mezcalito era el maestro de la buena manera de vivir. Le pregunté cómo enseñaba a Mezcalito a vivir como se debe, y don Juan repuso que Mezcalito muestra cómo vivir. ¿Cómo lo muestra?, pregunté. Tiene muchos modos de hacerlo. A veces lo enseña en su mano, o en las piedras, o los árboles, o nomás enfrente de uno. ¿Es como una imagen enfrente de uno? No, es una enseñanza enfrente de uno. ¿Habla Mezcalito a las personas? Sí, pero no con palabras. Entonces, ¿cómo habla? A cada hombre le habla distinto. Sentí que mis preguntas lo molestaban. No hice ninguna más. Él siguió explicando que no había pasos exactos para conocer a Mezcalito. Por tanto, nadie podía instruir sobre él, a excepción de Mezcalito mismo. O sea, si quieres saber de Mezcalito, tienes que estar con Mezcalito. Esta característica lo hacía un poder único. No era el mismo para todos los hombres.
En cambio, dijo don Juan, la adquisición de un aliado requería la enseñanza más precisa y el seguir, sin desviación, una serie de etapas o pasos. Hay muchos de esos poderes aliados en el mundo, dijo, pero él solo conocía bien dos de ellos, e iba a guiarme a ellos y a sus secretos. Pero a mí dependía escoger uno de ellos dos, pues solo uno podía tener. Ok, perdón, lo leí todo mal. E iba a guiarme a ellos y a sus secretos, pero de mí dependía escoger uno de los dos, pues solo uno podía tener. El aliado de su benefactor estaba en la hierba del diablo, dijo, pero a él en lo personal no le gustaba, aunque gracias al benefactor sabía sus secretos. Su propio aliado estaba en el humito, dijo, pero no concretó la naturaleza del humo. Inquirí al respecto. Permaneció callado. Tras una larga pausa le pregunté, ¿qué clase de poder es un aliado? Ya te dije, es una ayuda. ¿Cómo ayuda? Un aliado es un poder capaz de llevar a un hombre más allá de sus propios límites. Así es como un aliado puede revelar cosas que ningún ser humano podría. Pero Mezcalito también lo saca uno de sus propios límites. ¿No lo convierto eso en un aliado? No. Mezcalito te saca de ti mismo para enseñarte. Un aliado te saca para darte poder. Ah, ahí hay una diferencia abismal. El aliado te da poder. Mezcalito te da conocimiento. Le pedí explicarme el punto con más detalle, o describir la diferencia entre ambos efectos. Me miró un largo rato y rió. Dijo que aprender por medio de la conversación era no solo un desperdicio, sino una estupidez. ya nos pendejé a todos aquí por estar hablando más. Bueno, pues ya ni modo. Dijo que aprender por medio de la conversación era no solo un desperdicio, sino una estupidez, porque el aprender era la tarea más difícil que un hombre podía echarse encima. Me pidió recordar la vez que traté de hallar mi sitio y cómo quería yo encontrarlo sin trabajo, porque esperaba que él me diese toda la información. Si lo hubiera hecho, dijo, yo jamás habría aprendido. Pero el saber cuán difícil era hallar mi sitio y sobre todo el saber que existía, me darían un peculiar sentido de confianza. Dijo que mientras yo permaneciese enclavado en mi sitio bueno, nada podría causarme daño corporal, porque yo tenía la seguridad de que en ese sitio específico me hallaba lo mejor posible. Tenía el poder de rechazar cuanto pudiera hacerme dañino. Pero si él me hubiese dicho dónde estaba el sitio, yo jamás habría tenido la confianza necesaria para considerar esto como verdadero saber. Así, saber era ciertamente poder. Don Juan dijo entonces que, siempre que un hombre se propone aprender, debe elaborar tan duramente como yo lo hice para encontrar aquel sitio, y los límites de su aprendizaje están determinados por su propia naturaleza. Así, no veía objeto en hablar del conocimiento. Dijo que ciertas clases de saber eran demasiado poderosas para la fuerza que yo tenía. Hablar de ellas solo me acarrearía. Hablar de ellas solo me acarrearía daño. Lo dije bien. Al parecer sintió que no había nada más que quisiese decir. Se levantó y fue rumbo a su casa. Le dije que la situación me abrumaba. No era lo que yo había pensado ni deseado. Dijo que los temores son naturales. Todos los sentimos y no podemos evitarlo. Pero por otra parte, pese a lo atemorizante que sea el aprender, es más terrible pensar en un hombre sin aliado o sin conocimientos. Entonces, pues fíjense cómo pasó, ¿no? Según este relato, después de que fue con Mezcalito, de que don Juan vio lo que había pasado entre ellos, entre Carlas y Mezcalito, decide enseñar esos conocimientos. Y lo primero que empieza a hacer es hablarle acerca de los aliados. Encuéntrate un aliado. Carlos ya le dijo, yo no sirvo para esto, está muy cabrón. Eso de andar mirando perros y que los perros me anden orinando encima, pues eso como que yo no lo veo bien, eso no está correcto. Yo venía a aprender de plantas y usted ya me puso en una posición difícil.
Pero aparte le dice Don Juan, y no te vas a ir, ¿verdad? O sea, yo me encargo de que te quedes. Entonces tú mejor preocúpate por otras cosas, olvídate del miedo y vamos a buscar aliados. Quién sabe si Carlos sabía lo que era un aliado, pero pues ahí lo van a meter. Y entonces así los brujos aprenden a tener aliados. Y entonces hay aliados para bien, aliados para no tan bien. Entonces cuando uno va con un brujo, a lo mejor sabe que es brujo, o a lo mejor no sabe si es brujo. Pero si va con un brujo y sabe de aliados, pues puede tener ahí, ¿no? Y usar a esos aliados, porque acuérdense que lo decía que son plantas, ¿no? Que le dan ciertos poderes, cierto poder. Entonces ese poder lo pueden utilizar para el bien o para el mal. Y así podemos encontrar en todo, ¿no? Siempre el poder, el poder. Hay muchos tipos de poder. El poder que tiene un comunicólogo frente a en una estación de radio, un, alguien que está frente a una cámara en televisión, el que tiene un puesto político, el que tiene un puesto religioso. Son sitios de poder, ¿no? Y del poder se saca ventaja, para bien o para mal. Y con los brujos es igual. Hay poder. Se pelean por el poder. Después les platicaré alguna historia de eso. Entonces, bueno, así estuvieron las enseñanzas de hoy. Ojalá que les estén gustando. Si quieren dejar comentarios lo pueden hacer. Si lo pueden compartir, pues compártanlo. Si creen que alguien lo quiera escuchar, si vale la pena. Le pueden poner ahí, ¿no? En suscribir, en me gusta y todas esas cosas, ¿no? Y así podemos ir pues compartiendo lo que haya que compartir. Y les iba a enseñar antes de terminar. ¿Se acuerdan, no? Que decía Don Juan, ¿no? Que los objetos de poder, ¿no? Dependen del poder del brujo. Entonces, objetos de poder, ¿no? Plumas, lo básico. Entonces, alguna vez podrán ver a los maracames, ¿no? Cómo jalan la energía con estas cositas. La chupa. Como popote. Pero como decía ahí, son objetitos, ¿no? Entonces dice, ah, consíguete un aliado. Yo no sé dónde se consiguen los aliados. Si no se los enseñaría, mira la que está mi aliado, ¿no? Está bien, pásensela bien, diviértanse. Unidad, ¿verdad? Nos vemos.